En este caso nos acompaña Ariel. La temática que elegimos cuando nos juntamos es el grito Alcorta. Cuando empezamos a charlar sobre el tema de elegir, coincidíamos en que era necesario abordar no solo una temática histórica que esté relacionada con la región, sino también una temática que nos permitiera de alguna manera vincularla a la realidad y generar algún tipo de reflexión. Por eso elegimos el grito Alcorta, que es conocida como la primera revuelta agraria. A su vez, como saben, desde el Museo Histórico Linense Itinerante, venimos abordando la tarea con perspectiva de derecho humano. En este caso, la charla de hoy se encuentra relacionada con dos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que voy a pasar a leer. El artículo 20, inciso 1, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Inciso 2, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Y el artículo 23, en el inciso 1, que establece toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección con el desempleo. Y el inciso 4, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Bueno, Ariel es profesor de historia, recibido en la Universidad Nacional de Luján, donde también cursó la licenciatura en historia. Egresó del posgrado Especialización Actualización Académica en Educación de Jóvenes y Adultos del ISEP en Córdoba y actualmente está cursando la carrera de posgrado Especialización en las Enseñanzas de las Ciencias Sociales, mención Historia, también de la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez, Ariel es miembro del Instituto Municipal de Historia de la Ciudad de Villa María y fue tutor también de la Diplomatura de Historia Revisionista Argentina y Latinoamericana de la Universidad Nacional de Villa María. En la actualidad se desempeña como docente de jóvenes y adultos en el CENMA Villa María y también en la ruralidad en el IPEM 172 José Hernández, anexo Antonio Yucat de Tío Pujio. Así que Ariel, bueno, bienvenidos a la virtualidad a Leones. Hola, ¿cómo va todas y todos? Acá estamos. Bueno, en primer lugar agradezco a Marco y a los chicos y a las chicas por invitarme a este espacio. Y bueno, vamos a ver lo que va a salir de esta charla. Primero que nada, lo que quería por ahí aclarar, digamos, el nombre de conferencia y todas estas cuestiones a mí la verdad que como que me hace ruido. Con Marco compartimos otros espacios también de militancia, todo lo que es también entendemos lo que es la soberanía alimentaria, participamos en otros grupos, entonces más que nada esto lo relaciono con un trabajo en conjunto, en donde vamos a llevar adelante esta charla y bueno, también es la manera mía de ver la historia y un poco para comprender lo que está sucediendo ahora también. Bueno, antes de pasar a explicarle cómo diagramamos la entrevista, les pido a todos y todas que revisen que estén silenciados los micrófonos y que por favor prendan las cámaras. Anímense, así parece que estamos más acompañados. Nosotros decidimos con Ariel plantear la entrevista en 3 bloques. El primer bloque centrado en modelo agroexportador, el segundo bloque centrado en el factor político y económico que contextualizó al grito Alcorta, y el tercer bloque ya los actores sociales en el grito Alcorta. Bueno, si te parece, Ariel, arrancamos nomás. ¿Te parece que arranquemos con que nos puedas explicar una breve descripción sobre lo que se conoce hoy como modelo agroexportador y a su vez nos des una contextualización histórica del momento de su implementación? Sí, antes que nada quería, bueno, comentarles un poco el nombre de la charla, que se llama Huelga en la Pampa Gringa, el grito de Alcorta en el contexto del modelo agroexportador y sus protagonistas. Bueno, la Pampa Gringa es particularmente toda la zona donde estamos viviendo ahora, todo lo que es el sur de Santa Fe y Córdoba, Villa María, Leones, Marco Juárez, digamos, toda esta zona estuvo netamente influenciada por lo que pasó en ese grito de Alcorta.
mayormente también todas estas ciudades se fundaron desde mediados del siglo XIX, a 1860, 1870, 1880, a la veda siempre de lo que fue la construcción del tren de capitales ingleses. Dentro de esa lógica, todas estas ciudades se fundaron por y gracias al modelo agroexportador, que, bueno, es lo que vamos a empezar a charlar ahora. Antes de meternos en ese tema, creo que uno de los principales teóricos más importantes para entender estas cuestiones del modelo agroexportador, para verlo, es uno de los liberales economistas más interesantes para entenderlo, que se llamaba Adam Smith. Adam Smith es uno de los primeros, con Ricardo, de hablar en las cuestiones de lo que es el libre comercio, la libre competencia, toda la cuestión de la formación de precios, pero Adam Smith escribe un libro muy importante para entenderlo que se llama El riqueza de las naciones en 1776. Ese libro de la riqueza de las naciones va a decir, primero principal, que ese mercado mundial que ya se está transformando con las revoluciones industriales, que ya de 1600, 1700 se vienen dando en Europa, principalmente en Inglaterra, todos los países van a tener que entrar en esta especie de mercado mundial a partir de la División Internacional del Trabajo. Ese es un concepto netamente de Adam Smith. Esta División Internacional del Trabajo va a organizarse a partir de lo que él llamó las ventajas comparativas que tenga el territorio. ¿Qué son esas ventajas comparativas? Básicamente aprovechar aquellos recursos que tienen más facilidad para proveer a ese mercado mundial. Dentro de esas ventajas comparativas vamos a ver, y la edición internacional de trabajo, que van a existir países que produzcan productos terminados, productos industriales, ¿sí?, que van a necesitar de materias primas y alimentos. Para entenderlo, a grosso modo, podríamos decir que es esa relación centro-periferia que generalmente la escuchamos nosotros continuamente, donde esos países centrales van a abastecer de productos terminados y los países periféricos de materias primas y alimentos en dichos países. Dentro de este contexto, la Argentina claramente va a formar ese modelo agroexportador en la periferia de esos centros y va a construir ese modelo agroexportador. La palabra modelo agroexportador es bastante transparente para entenderlo. Justamente es exportar todas las cosas del agro. Para desarrollarlo, primero y principal, lo que tiene que pasar en la Argentina, y eso lo vemos claramente, es empezar a organizarse como Estado-Nación. Y eso se empieza a dinamizar a partir de la primera Constitución Nacional que tenemos aprobada con todas las provincias, que es en 1853, donde justamente se va a construir una república con la división de poderes. Va a ser democrática, bastante compleja la democracia en ese momento, pero bueno, había votaciones, generalmente relacionadas con el fraude o no, pero digamos era bastante complejo, que después vamos a charlar un poquito más sobre eso. Y se va a empezar a organizar todo lo que es el sistema de codificación. Vélez Arfield, un cordobés, va a ser el que va, por ejemplo, crear el Código Penal, el Código Civil, todo el sistema de codificación para organizar nuestra vida social. Y obviamente todo lo que es derechos y deberes y obligaciones individuales, y después con el gobierno de Perón se va a agregar el artículo 14 bis, donde se habla más de los derechos de los sociales. Bueno, ese modelo agroexportador va a necesitar tres cosas también, si lo hablamos del sentido económico. Primero, lo que va a necesitar va a ser tierra. Argentina, Estados Unidos y Australia, digamos, son los territorios que tienen las planicies más productivas que pueden abastecer a los mercados mundiales. La Argentina, esa planicie va a empezar a acapararlos, a partir ya desde la época de Rosas, cuando empiezan las primeras campañas hacia los territorios de las planicies,
y después se va a expander cuando en 1879, en esa campaña, mal llamada campaña del desierto, más que campaña del desierto, fue un robo sistemático a la tierra de nuestros nativos, en donde se acumulan miles de hectáreas para ese Estado-nación que se va a empezar a construir en 1853. Esas tierras que van a ser tomadas por la fuerza y por las armas, se van a dividir en latifundios. Y acá, bueno, voy a plantear algo bien cortito sobre la posesión de la tierra. Existieron, digamos, políticos argentinos como Sarmiento, por ejemplo. Si bien Sarmiento es una de las personas más complejas y más apasionantes para estudiar. Muchas veces tenemos un posicionamiento bastante político sobre Sarmiento, más que nada con todo lo que plantea de civilización y barbarie. Pero en este caso, Sarmiento, hay dos cuestiones, dos cosas que podemos ver en él que son interesantes. La primera es que Sarmiento, para la organización de la Argentina y para este modelo agroexportador, él pensaba que tenían que ser todos minifundios, pequeñas propiedades, porque él decía que la acaparación en latifundios termina construyéndose una desigualdad que poco ayuda a la construcción ciudadana en relativa igualdad. Digamos, él estaba en contra de eso. Él va a tomar el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos no están permitidos los latifundios. Y bueno, esa postura de Sarmiento rápidamente va a ser... izquierda, derecha, izquierda, izquierda, Hola. Bueno, esa era Roca en la campaña, entonces la primera parte, eso es de la tierra. Entonces en 1879 se va a conseguir todo ese espacio para la producción del abastecimiento de materias primas hacia los países centrales. Después es el trabajo. ¿Quiénes van a trabajar en esas tierras, en esos latifundios? Y aquí fue importante toda la cuestión de la inmigración. La inmigración que en su principio era pensada que los anglosajones, con esa cultura de trabajo y con esa cultura, digamos, que van que tienen en sus lugares de origen, sería la mejor. Esa es la idea, por ejemplo, de Alberdi y de Sarmiento también. Ellos imaginaban una inmigración para estas tierras en donde, digamos, los anglosajones sean ese inmigrante ya civilizatorio que conformen posteriormente lo que es el ser nacional. Bueno, no, llegó todo lo contrario. Llegó la parte latina hacia estas zonas, todo lo que son italianos, españoles, generalmente buscando trabajo, la mayoría de ellos van a ser contactados en la misma Europa a partir de casas de inmigración y va a llegar a la Argentina y muchos de ellos van a trabajar en el campo y muchos otros se quedaron en las ciudades. La otra variable es el poder político, que un poco ya lo vimos con esta organización constitucional en 1853, pero este poder político que va a conformarse va a plantear después de 1879, un gobierno de tipo conservador en lo político y liberal en lo económico. O sea, la tercera parte es este poder político que se va a hegemonizar todos los escalones de las decisiones, que bueno, como estaba diciendo, van a ser conservador en lo político y liberal en lo económico. Liberal en lo económico con esta idea de Adam Smith, del libre cambio, del libre comercio, de poco control del Estado sobre las transacciones económicas que se lleven a cabo a partir del comercio aduanero. Y lo último es el capital. Bueno, ¿quién es el que va a poner el dinero para organizar este modelo agroexportador? Un poco adelanté, digamos, si hay una zona, un núcleo central territorial para el modelo agroexportador son los puertos. Y en la Argentina
tenemos el puerto más importante, que es el puerto de Buenos Aires, pero ya desde finales del siglo XIX el río Paraná se empieza a drenar y después va a ser una de las opciones más importantes para que todo eso que se produce en el campo pase por ahí y después posteriormente a Europa. No solamente van a ser cereales, dentro del modelo agroexportador, lo primero que empezó a comercializarse van a ser todo el tema de la ganadería, ¿sí? Para eso se van a mejorar las razas, y obviamente después los cereales, donde el maíz va a jugar un papel importante, el trigo, y hoy vemos, bueno, que ese modelo sigue, este modelo exportador que estamos hablando con el sistema de monocultivo de la soja. No solamente el puerto es importante, también cómo llegamos al puerto a partir de las líneas férreas. Y ahí donde los inversores ingleses van a ser capitales extranjeros, digamos, todo el poder económico que tienen los criollos, vamos a llamarlo así, nuestros compatriotas, pocos son los que invierten para la construcción de este modelo exportador y sí todo lo que es capitales ingleses. No solamente para el tandeo del día férrea, sino ahí también tenemos todo lo que es el telégrafo, la fundación de ciudades, también lo vemos en todas nuestras ciudades claramente al poder que ha tenido los ingleses en este sentido. Otro capital también va a ser obviamente todo lo que es el tejido de los campos y también el aprovisionamiento de, bueno, mejorar las razas y de los cereales. En este contexto, la zona más productiva que va a tener el país y de que tiene más facilidad de acceso va a ser la provincia de Santa Fe, más que nada el sur de Santa Fe. Santa Fe va a comenzar desde 1860 con todo el sistema de una colonización privada, digamos, no va a ser organizada desde el Estado, o sea, esos pueblos, esas estancias que se van a conformar van a ser todos capitales privados y obviamente ahí va a trabajar todo lo que es la mano de obra inmigrante, directamente inmigrante, y vamos a ver después qué tipo de relaciones laborales tienen esos inmigrantes. Según el censo de 1895, que se hizo en todo el país, existen en el sur de Santa Fe 174 explotaciones agrícolas y de esas 174 explotaciones, 173 son medianeros o arriendos. Ariel, se te cortó el micrófono. Hola, ¿ahí? ¿Se escucha? Sí, llegamos hasta Medieros. Hasta Medieros. Sí, se puse solo. Esos arrendatarios es un pago de alquiler que se le da al propietario para la puesta en producción de las tierras. Y a partir de ciertas cláusulas que en su momento le habrá sido redituable hacia arrendador, porque recién, digamos, nosotros estamos acá hablando de 1895, lo que estamos estudiando nosotros como lo que fue el grito de Alcorta recién va a suceder en 1912, o sea que en algún momento este sistema le fue redituable al arrendatario, ¿sí? La provincia de Santa Fe se va a dividir en tres zonas, La zona norte, en donde ese modelo agroexportador que van a producir materias primas, va a haber ganadería extensiva y principalmente del quebracho. Acá voy a hacer un paréntesis. Digamos, dentro de mi comprensión de la historia, siempre la cuestión es conflictiva de los más importantes. Y acá vemos que en 1921 la empresa más importante de la producción de la tala indiscriminada de quebracho es una empresa inglesa que se va a llamar La Forestal, que no solamente utilizaba la madera del quebracho, sino que utilizaba el tanino del árbol para la curtiembre de los cueros, ¿sí? Hay una película muy interesante, Irma, que estás escuchando, que se llama se llama El Quebrachal, ¿sí? Ahí cuenta todo muy claramente qué postura tenían los ingleses sobre eso y cómo, digamos, ellos tenían contabilizado en cuántos años iba a deforestar todo eso y no iba a quedar absolutamente más tanino en la Argentina.
En 1921 hubo una revuelta de todos los trabajadores en la forestal y murieron mataron a cerca de 600 personas. Eso se conoció como, digamos, una de las represiones más violentas que ha tenido la Argentina. La zona central es la zona tambera, ¿sí? Que todavía hoy lo sigue haciendo, y la zona sur es la que a nosotros nos interesa, en donde se encuentra Alcorta, que es en el departamento Constitución, digamos, así se divide las tres zonas dentro de este modelo agroexportador, y básicamente para entender esto, cómo la Argentina territorialmente se va a organizar por y para ello, y cuestiones importantes, ciudades, infraestructura y producción puesta, digamos, al servicio de este comercio hacia afuera, nunca mirando hacia adentro. Bueno, quedó claro, Ariel. Si te parece, ya empezando a abordar un poquito más de lleno el grito de Alcorta, podés hablar ahí un poco de los factores políticos y económicos que terminaron desencadenando en esta situación que concluyó con la huelga. La Argentina va a ser algo central, la cuestión social, o sea, de cómo parar todo este sistema de protestas que perjudican directamente digamos, a los sectores subalternos. Y para ello van a crear dos decisiones políticas muy, muy trascendentales para controlar esa inmigración no deseada. La primera es la ley de residencia, que lo que propone esa ley de residencia es que todo aquello que trae ideas extrañas a esa oligarquía y que protesten para mejorar su calidad de vida, el Estado-Nación tiene la facultad de echarlos, digamos, de no permitirle más la residencia. Y la otra ley es la ley de defensa social. Defensa social de esos valores que quieren que este gobierno oligárquico, que después posteriormente lo vamos a ver en la década infame y en todos los golpes de estados que vamos a tener después, que van a defender el nacionalismo, van a defender todo lo que es las ideas, digamos, de los valores católicos, algo bastante confuso dentro de la Argentina y de la heterogeneidad social que tenemos. Si bien tenían este poder de decisión y este poder de represión bastante aceitado, la cuestión social va a brotar y va a empezar a hacer tambalear esta estructura de gobierno oligárquico. Y acá voy a tomar una de las rebeliones poco estudiadas, que van a ser encabezadas por mujeres, que se va a llamar la Rebelión de las Escobas, en 1907. ¿Qué fue la Rebelión de las Escobas? La Rebelión de las Escobas es justamente eso, digamos, las mujeres van a salir a las calles desde La Boca y van a llegar hasta Plaza de Mayo barriendo las calles porque estaban en contra de los abusos en los contratos de alquileres, que tienen en los conventillos. Para darle una idea, los conventillos, el alquiler de un conventillo, de una pieza de conventillo, era más del triple caro que en las ciudades europeas. Digamos, era carísimo. Y bueno, esto va a terminar, esta revuelta, esta rebelión de las escobas va a ser larguísima. Va a haber un asesinato como muy importante, que no me acuerdo el chico que mataron ahora, pero sí quién lo mató, que fue en una represión, que fue Ramón Falcón, el ilustre nefasto de Ramón Falcón, que después va a aparecer en otras situaciones de represión hacia todas estos conflictos sociales netamente que van a reprimir. Y la otra, que es lo que vamos a estudiar hoy, que va a ser el grito de Alcorta en 1912, ¿sí? Que va a tener su lugar de origen obviamente en el campo, y la rebelión de Escoba en la ciudad. ¿Por qué traje la rebelión de Escoba? Y esto acá con Marco no lo habíamos charlado, porque en su esencia es muy parecido esta cuestión de los abusos de aquellos que tienen
digamos, todos los inmuebles o el territorio y el querer tener ganancias sin, digamos, dar las condiciones de habitabilidad y un derecho social como un derecho humano, como es el derecho a la vivienda o el derecho a la tierra, que lo van a querer, bueno, van a querer tener siempre aprovecharse de esa situación. Para adelantarles, los dos procesos, tanto la rebelión de la escoba, que va a permitir este mejoramiento de los contratos de alquiler, los conventillos, y después otros sistemas de alquileres, y también el grito de Alcorta, y con esto no me haga la próxima pregunta, Marcos, se van a solucionar en 1921. Los dos bajo el gobierno de Irigoyen. Digamos, los dos problemáticas, tanto del campo y de la ciudad, se va a solucionar durante el gobierno de Irigoyen en 1921, creando leyes que atiendan a esas demandas de los sectores subalternos, de un lado de los chacareros y del otro lado los ciudadanos inmigrantes de estos conventillos. Pero vamos directamente al grito de Alcorta, que es lo que nos interesa hoy, justamente para después relacionarlo con la actualidad. Como lo dije antes, ¿por qué no fue antes de esta rebelión y sí fue en 1912? De la tesis y de toda la información que hemos buscado, una de las más interesantes es una tesis de una chica que no me acuerdo, Ricci, de apellido Ricci, que está, si lo pueden buscar, está muy excelente esa tesis, que es del Ravignani. Plantea básicamente que este sistema de arriendo sí convenció a los inmigrantes, ha obtenido riqueza. Muchos de esos inmigrantes lo utilizaban como una salida económica, ¿sí? Y también muchos de esos inmigrantes hacían temporadas acá y volvían a sus países de origen. De hecho, por ahí nosotros tenemos la fantasía de que de esos inmigrantes eran pobres, llegaron a la Argentina y se quedaron acá en las ciudades o en el campo y empezaron a laburar. No, digamos, más del 50% de los inmigrantes que llegaban a la Argentina venían algunos, muchos de ellos, con un capital, lo invertían en este sistema de arriendo, utilizaban la temporada y se volvían con dinero, digamos, o sea que esa operación económica rendía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En 1911 hubo una de las peores cosechas que ha tenido la República Argentina. Entonces, estos arrendatarios van a tener deuda, van a quedar más atados a la ciudad y van a tener que apostar a la próxima cosecha que va a decir en 1912. La 1912, generalmente la cosecha se da en agosto, en septiembre, se da la cosecha del maíz. Ellos ya sabían que en mayo la cosecha iba a ser muy buena, pero tenían que afrontar el aumento de muchísimos insumos, ¿sí? Habían pagado a los jornaleros porque, digamos, la mano de obra familiar no alcanzaba para cosechar el maíz, trillarlo, preparar la tierra, no, sino tenía que contratar otro tipo de mano de obra que sea importante. Aumentó eso, aumentaron también las bolsas para meter el maíz ahí, después subirlo al tren, subió el transporte, subieron muchísimo los costos de cantidad de cosas. Entonces, básicamente, ese chacarero, lo que va a pedir en la rebelión, en esta rebelión del pequeño y mediano, van a hacer una modificación de las condiciones contractuales. Digamos, es lo único que tienen que a mano para bajar los costos y que la cosecha de 1912 sea buena. Otra de las cuestiones que plantean en esta tesis y lo que hemos visto es que no se proponen en ningún momento la transformación de la estructura de producción. ¿A qué voy? Con la reforma agraria. Digamos, nunca se planteó una reforma agraria y que ese inmigrante, que ese chacarero sea propietario de su propia tierra, porque muchos de ellos no se quedaban, se iban. Entonces, tampoco era negocio, ¿sí? Ser propietario, porque en realidad lo que venían acá
muchos de ellos eran obtener una ganancia y volver a sus países. Muchos, obviamente, otros también se han quedado. Y otra cosa que debe ser importante de esto es la importancia de poder agremiarse, ¿sí? Para defender sus intereses. Y es así, por ejemplo, que después vamos a ver que la Federación Agraria va a ser desde el Grito de Alcorta, no sé si un mito de fundación, porque el mito tiene por ahí otra idea un poco más de romanticismo, pero sí que se agruparon sus intereses para obtener una mayor renta del reparto de la torta, digamos. Eso es el objetivo final de lo que va a suceder en 1912. Yo a la historia, yo y muchísimos otros, creo que la mayoría que estamos acá lo podemos entender más o menos de la misma manera, la entendemos a partir del conflicto, ¿sí? Ese conflicto en donde hay una puja de intereses y generalmente prevalece el que tiene más la hegemonía, un concepto que ustedes ya lo han charlado con otros autores, esa hegemonía que siempre está en lucha, que es muy dinámica, que tiene que ver con la resistencia, que tiene que ver con la apropiación de otros mecanismos en la cual podés imponer ciertos intereses y poder modificar, digamos, las relaciones de fuerza del momento. En este conflicto va a haber distintos grupos que van a tener intereses importantes en el Grito de Alcorta. En primer lugar, tenemos los propietarios, ¿sí? Esos propietarios pueden ser propietarios ausentistas, que quiere decir que no están en su lugar en el lugar donde está el campo, sino que generalmente están en las ciudades. Acá con el Marcos encontramos un señor muy particular, Antonio Devoto, que va a ser el dueño también de la estancia La Adela, un lugar, digamos, donde va a ser muy fuerte el Grito de Alcorta. Pero además, leyendo e investigando, Antonio Devoto en Buenos Aires era dueño de más de 300.000 hectáreas en la zona de Bahía Blanca, 300.000 hectáreas. Acá vemos claramente de cómo se está construyendo la cuestión de la tierra y el latifundio en la Argentina. Antonio Devoto, digamos, fue uno de los propietarios más ricos en su momento. Estos propietarios no ponen en riesgo su capital. Justamente el sistema de arriendo es para correr menos riesgo digamos, en el juego comercial. Al contrario, cobran el canon de los arrendatarios, ¿sí? Hay diferentes tipos de arrendatarios, tampoco hay un arrendatario. Tenemos arrendatarios que hacen su contrato a partir del dinero, te pago tanto, y eso ahí acaba el sistema. Después está el sistema de mediaría, que el nombre es bastante transparente también, que es mitad y mitad, que es bastante, tampoco es mitad y mitad, digamos, la mitad para el propietario va joya, pero la mitad del arrendatario, digamos, con eso tiene que pagar todos los gastos para la producción. Entonces no era tal, generalmente se quedaban con el 25, el 30% y el 20 del otro por ciento de gastos. Otro importante son los subarrendatarios, los intermediarios. Son generalmente compañías, empresas que le pagaban al propietario, ¿sí?, un arriendo, y a la vez ellos subarrendaban a otras personas, a los chacareros, ¿sí? La función de acá del intermediario es muy importante para después, para irnos a una discusión con la realidad. Estos subarrendatarios, además, tienen un pensamiento capitalista, digamos. El propietario ausentista, podemos decir que, digamos, no tienen un pensamiento capitalista en el sentido que podríamos decir que hasta medieval, en el sentido que tiene, lo que está esperando es una, digamos, una paga, una cosa por el usufructo de su tierra. Digamos, muy parecido, como bien acá el capitalista. ¿Por qué el subarrendatario lo ubica como capitalista? Porque el subarrendatario, además de arrendar, lo que va a hacer es, vos me arrendás, pero tenés que utilizar mi maquinaria, tenés que utilizar mis bolsas,
tenés que utilizar mi transporte, o sea, todos los gastos, digamos, no iban al mejor postor, sino que se lo quedaban ellos. Y también otra cosa es que generalmente la casa comercial de esa colonia, también eran dueños de los subarrendatarios. O sea que todos los gastos lo concentraban ellos. O sea, tenían un pensamiento capitalista en este sentido. No un capitalismo liberal, sino digamos un capitalismo monopólico, si lo planteamos por este lado. Otra de los actores importantes son los exportadores. Y ya desde 1880 tenemos exportadores. Obviamente que estos exportadores son capitales internacionales y también ya empieza a haber capitales nacionales en los exportadores, que son los que van desde la aduana hacia el país donde se compra todo lo que se produce en este modelo agroexportador. El primero es Dreyfus, que todavía hoy sigue funcionando. El segundo, que conocemos muy bien, es Bungiborn, ¿sí? Y el tercero es la Wales. Esto es importante entenderlo porque ellos obviamente van a tener una postura en contra de la rebelión de lo que es lo arrendatario. Los subarrendatarios también van a ser totalmente intransigentes hacia lo que va a pasar. Otro importante grupo social muy importante va a ser las manos de obra, estos peones, estibadores, maquinistas, foguistas, digamos, diferentes funciones que van a ocupar dentro de lo que es la cosecha de los cereales y del trigo y del maíz. Al principio no van a ser tenidos en cuenta en el grito de Alcorta, pero después, en mayo es el grito de Alcorta, en julio van a ser incorporados, ¿sí? Con algunas demandas y después también corridos digamos, de esa lucha de intereses. Otro actor importante en este conflicto va a ser el mutualismo. Digamos, la sociedad de socorros mutuos. Es súper importante lo que es la pampa húmeda. Y nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos lo vemos claramente. Tenemos sociedades de socorros mutuos de Italia, de España, que tejen mayormente lazos de solidaridad, ¿sí? Generalmente muchos son familiares y conocidos, entonces, digamos, cuando se empieza a organizar algo, esta estructura mutualista va a ser importante para poder organizar una huelga como se organizó en Alcorta. Digamos, todos en los pueblos de acá de origen lo vemos, y esta es la Pampa Gringa, y cómo, digamos, ese lazo fraternal va a ser importante digamos, para construir después todo el sistema de resistencia por esos 3 meses que se va a producir el grito del corte. Bueno, dentro del desarrollo del conflicto, vamos a ver una de las la colonia más importante es la colonia La Adela, ¿sí? Que va a ser dueña de este señor Antonio Devoto, que se va a dividir en 3 secciones. En La Vanguardia, en Santa Catalina y Los Leones. Van a ser como 3 colonias dentro de este gran territorio. Y la empresa subarrendataria va a ser Genú, Benvenuto y Martinelli, lo que le estuve comentando hoy. Son condiciones abusivas, como les conté recién, aparte del subarrendatario o de los arrendatarios mismos. Y yo lo planteé como una escena social. ¿Qué quiero decir con esto? Primero presenté a los grupos en conflicto. ¿Cuál va a ser la escena? La escena, digamos, no es que nace de la nada este grito de Alcorta. Por ejemplo, ya en 1910 empiezan a formar las primeras ligas agrarias, y la primera liga agraria que hay en la Argentina es la de Bahía Blanca. ¿Sí? Después, en 1912, se va a conformar lo que es la Liga Agraria de Sociedades Cosmopolitas de Agricultura en Firmat, muy cerca de lo que es Alcorta. ¿Sí? Ahí en Firmat
van a hacer un manifiesto en donde piden una mejora en las condiciones de arrendamiento y más libertades a la hora de contratar a las empresas trilladoras o embolsadoras o la mano de obra que no sean impuestas por estos intermediarios. Y de ese manifiesto va va a aparecer uno de los actores más importantes, que va a ser Francisco Bulzani. Francisco Bulzani. Francisco Bulzani nació en la costa de Brasil en 1872, venía de Italia, desembarca en Buenos Aires en 1905, va a ser agricultor y chacarero de la familia, y a los 17 años se va de la casa y se va a emplear o va a crear una compañía de carros de maíz bolsa. Y con eso va a recorrer toda la pampa húmeda. Francisco Bulzani va a empezar a tejer estos lazos de solidaridad con los diferentes sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y lo que es interesante también es que Bulzani conoce la Liga Agraria de Bahía Blanca, ¿sí? Y va a estar también cuando en Firmat se haga este manifiesto. De hecho, Bulzani es el que trae el manifiesto al Corta, ¿sí? Para que se lean estas nuevas condiciones que esperan desarrollar después en la huelga. Bulzani tenía simpatía hacia las ideas socialistas. Después tenemos otra persona que va a ser muy importante en este conflicto, porque va a ser Ángel Bujarrabal, vasco, va a ser un comerciante, también en Alcorta, también va a tener ideas socialistas y va a estar muy cercano a lo que va a proponer Juan B. Justo. Juan B. Justo, digamos, va a ser una de las piedras fundamentales. Y en tercer lugar, de estos actores, digamos, algo que hemos charlado con Marcos y que nos parece súper interesante, es el papel de la mujer en todo esto. Y en el campo, si hay algo que resaltar, es la importancia de la mujer en el campo. Mientras Bulzani se iba a hacer todo este recorrido, mientras Bulzani se iba a firmar o estaba en estas primeras reuniones, que en las primeras reuniones se van a hacer en la casa de Bulzani, en Alcorta, después se van a empezar a hacer en el sótano de Bujarrabal, ¿sí? Y después el 25 de junio, la última, se va a hacer en la Asociación Italiana, esta sociedad de socorro mutuo italiana, en donde se va a pronunciar el grito del corte. Esa mujer que estuvo en todas estas reuniones se llama María Robotti. María nació en 1887 en Solero, Italia, llega a los 7 años a la Argentina, tiene 11 hermanos, se apencan en Alcorta con toda la familia y van a hacer como un hotel de paso de viajeros. Quien se cruza, digamos, con Bulzani, ¿sí? De acá, digamos, sí, está bueno también las historias de amor en todo esto para meterle un poquito de colores, pero también para ver esto como, digamos, la historia con lo cotidiano y va a ser importante para rescatar estos actores sociales que muchas veces nosotros entendemos de procesos, pero por ahí no podemos individualizar estos puntos. María va, digamos, en la última reunión, va a... Esperen que... Dice algo así. Y arrojando su delantal sobre la mesa de los hombres, dijo: para morir de hambre trabajando, me muero de hambre sin trabajar. ¡Viva la huelga! María es la que en esa sociedad italiana, ese día de 25 de junio, los hombres todavía no tomaron la decisión de la huelga y ella tirando el delantal, los empujó todo afuera. Ese día había más de 3 kilómetros de cola de sulky en esa sociedad italiana
y se empieza a organizar la huelga. Y acá es donde entra la importancia de María. Bulzani empieza a recorrer Rosario, empieza a recorrer todas las colonias, empieza a sumar adeptos. Bulzani se va de su chacra. Y María es la que banca no solamente que su marido no esté, sino que también va a tener una importante función, ¿sí? De María Robotti no encontramos nada escrito desde los argentinos. Encontramos, sí, escritos de Barcelona, una chica de Barcelona que le hizo entrevista a la hija de María, que después voy a leer unas cuantas cositas. Pero ¿cuál era la importancia de María? María, digamos, con los ahorros que tenía la familia mientras Bulzani estaba afuera expandiendo la huelga, María compró una carreta que tiene otro nombre y era la encargada de repartir la harina, pan y alimentos a las otras a los otros chacareros para que aguanten la huelga en estos 3 meses. Digamos, o sea que es la que corría con todos los laburos de su del arriendo, y también era fundamental en en mantener la huelga. Muchas veces hemos discutido con una huelga, bueno, ¿cómo hacemos para mantenernos acá? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un fondo? ¿No hacemos un fondo? Bueno, ese era el papel de María. De estos tres meses se expandió a Santa Fe, a Buenos Aires, Entre Ríos, a La Pampa y Córdoba, o sea que fue bastante extensivo, y se empezó a barajar un nuevo contrato de arrendamiento que, por ejemplo, después con la creación de la Federación Agraria, va a haber otro señor que se va a llamar el conocido, que lo conocemos la mayoría de nosotros, que se llama Francisco Netri, abogado él, hijo del párroco de Alcorta, Pascual Netri, y de Juan Netri también, en donde ese nuevo contrato, digamos, a diferencia de los otros, decía, bueno, el 25% de la producción para el propietario o el subarrendatario, el 6% del pastoreo, libertad para trillar y desgranar, 4 años de contrato, no solamente un solo año, y suspensión de los desalojos. De este conflicto, los que fueron intransigentes fueron los intermediarios capitalistas, esta empresa Genú que lo había comentado. Y los que empezaron a ser más flexibles fueron los propietarios. Sí, los propietarios ausentistas, digamos, estando muy cerca de la cosecha, empezaron a aflojar porque estaba todo el maíz, faltaba la cosecha para recuperar ese año la inversión. De esto, digamos, yo me quiero quedar con esta idea de María, digamos. Bulzani, por ejemplo, estas ideas socialistas y estas ideas anarquistas van a ser súper necesarias y utilizadas también por los chacareros en tanto y en cuanto dure la huelga. ¿Qué pasó después? Cuando se solucionó el problema o cuando se empezó a solucionar. Si me dejan hablar mal y pronto, le pegaron una patada donde ustedes piensan, y todas esas ideas partidarias, digamos, los chacareros las corrieron, digamos, que fueron, digamos, fueron utilizados por la experiencia que tenían en las huelgas y en los conflictos, pero una vez solucionado el conflicto se lo sacaron de encima. Cuando se empezó a conformar lo que hoy es la Federación Agraria. A Bulzani lo sacan de la presidencia, también a Bujarrabal también lo sacan de la estructura de gobierno de la Federación Agraria. Netri lo matan en 1916, pero tampoco era muy adepto a estas ideas socialistas. Y bueno, esto, digamos, marca claramente por ahí que
el conflicto fue un conflicto coyuntural, ¿sí? De tratar de salir de ese momento, pero marcaba una clara diferenciación de intereses. A todo esto, digamos, si bien no se cambia la estructura de producción, hay otro actor que no lo nombré, que son las... déjenme que me organice acá, aquí, que es la Sociedad Rural de Rosario. Cuando empieza el conflicto en mayo, en junio, se junta la Sociedad Rural de Rosario, obviamente con propietarios y también con intermediarios, pero quería traer la voz de alguien aquí. Alguien que va a denunciar después, en 1934, uno de los primeros actos de corrupción más nefastos que tuvo la Argentina, que se llamó Pacto Roca-Rousiman, que va a ser don Lisandro de la Torre. Don Lisandro de la Torre, que en su momento fue uno viene del ala dura del Partido Autonomista Nacional, pero, digamos, va dando como muchos brincos en sus carreras políticas. Y, por ejemplo, en 1912, Lisandro de la Torre va a decir, lo que están diciendo los chacareros es justo. Digamos, tenemos que solucionar este conflicto porque lo que está pasando es claramente una situación de abuso, ¿sí? Y para verlo después, el líder del Partido Demócrata Progresista, que va a ser don Lisandro de la Torre, después posteriormente Lisandro de la Torre va a proponer la reforma agraria, así, la distribución de tierras. Obviamente en esta discusión en la sociedad rural de Rosario no le dieron mucha importancia y el gobierno nacional va, en estos 3 meses de huelga, va a reprimir la huelga, digamos, Bulzani va a ser metido muchas veces preso, Bujarrabal también, digamos, otro papel va a tener el Estado provincial. ¿Por qué? Porque en 1912 la provincia de Santa Fe va a tener un gobernador radical. ¿Cómo es el nombre, Marcos? Me olvidé. Menchaca y el Vice Caballero. Ahí está. Ellos, que lo primero que hacen cuando explota el conflicto van a pedir un informe. En ese informe van a darle la razón a los chacareros. Sí, pero después presionado por el gobierno nacional también van a apoyar muchas situaciones de represión. Volviendo a lo anterior, ¿qué dice Plácido Grela? Uno de los más románticos sobre la postura de María, por ejemplo. Dice, extraordinaria mujer, alma y nervio, durante las reuniones preparatorias de la huelga, infatigable chacarera que alentó a los agricultores en huelga para seguir por el camino de la justicia, la paz y la libertad. Otra lectura que quería decir sobre María, de lo que hemos encontrado, por ejemplo, es la importancia que se le empieza a dar a la mujer. En este caso, en agosto de 1912, el Instituto de la Federación Agraria dice, las mujeres habían sido declaradas socias, tanto porque hay muchísimas que son labradoras y otras que son viudas, que son jefes de su familia y que dirigen las explotaciones de las chacras. Y por último, encontramos algo sobre María que es interesante. Dice, es la entrevista que se le hace a la hija. Ella era la que aguantaba todo, noche y día, sola en la chacra con todos los chicos. Si decía mamá, se decía que mamá, cuando nació Pedro, a la mañana, a la tarde tuvo que subir a la parva de pastos y darle comer a los caballos, porque no había nadie. Si mi papá andaba en eso de la política y nunca estaba en el campo. Digamos, vemos ahí claramente cómo la hija la veía a María. ¿Qué pasa? 1916 se va Bulzani y María de Alcorta al centro, al corazón de Córdoba. Empiezan a hacer trabajos de pozo en las sierras y también trabajan en hornos de carbón hasta que Bulzani muere en 1943 y es enterrado en Montecristo,
en Montecristo, y recién ahí vuelve María. De lo que hemos leído, María, cuando vuelve al Alcorta, nunca dijo palabra de lo que pasó en este conflicto, digamos. Esto se ve claramente también cómo era en esos momentos y también lo poco por ahí que pasa de esas experiencias ricas en todo esto. ¿Cómo se termina este conflicto? Porque ya antes que eso quería leerle un poema. Ariel, te está fallando el micro, te está como saltando. No te escuchamos, Ariel. No, no se escucha. Probá la conexión ahí. Hola. No, hay como un tic, ¿viste? Que no. Hola, hola. No, está como cortado. Hola. No. A ver. Fíjate de activar el micro ahora. Desde el Jitsi, desde la opción de abajo. No. Hola. Ahí está. Hola. Ahí está, perfecto. Bien. Hay un poema que dice así. La sepultura se llamaba el campo, de trigo y cielo en que moría, porque en él diste la luz el primer grito, loada seas María. Señora dueña soberana, estrella de mar María, y libertad por obra de tu grito en todas partes viva. De pagarés en blanco eran tus manos, en tu quehacer de harina, tu sueño despeinado en cama impaga de luna blanca y fría. Nadie plantaba para nadie un árbol, ninguna oveja te era consentida. Sin cantos y baldíos, las mujeres hijos tristes tenían. Hasta que en noche de sudor y tierra, sola de toda soledad vacía, con delantal de llanto entre los dientes, diste un grito el día. Bendito tu dolor que incendió el trigo, por un poco de vida, por un sauce de paz donde peinarte, por una nueva espiga. Dame tu despertar, durmiente pálida, toma mi duda, mi fatiga, dame el valor que deja salir la lenta sangre por la herida. Señora duena soberana, estrella de mar María, y paloma por obra de tu grito, flor y golondrina. Con esto, bueno, queremos hacer homenaje también a todas las mujeres y particularmente a las mujeres del campo que gracias a ellas se mantienen muchas de las cosas que conocemos hoy y bueno, y eso lo que ha pasado en el Grito de Alcorta. El Grito de Alcorta se va, digamos, con la ley de arrendamiento de 1921, digamos, se va a solucionar ciertos conflictos, se van a mantener otros, todavía ustedes cada uno pueden vivir, digamos, las diferentes dificultades que tienen los chacareros. Y bueno, eso para empezar lo creemos importante. Bueno, negro. Hacemos un breve cierre, una breve reflexión y le damos paso a las preguntas, si te parece. Dale. Está como claro que es un ejemplo este, ¿no? De la rebelión, el de la huelga, de organización, lucha y resistencia, porque los chacareros estaban sin representación, no tenían derechos y vieron en la huelga, digamos, la única manera de canalizar sus protestas. Pero a su vez, digamos, el éxito, como decís vos, es relativo porque no terminaron cuestionando la estructura de tenencia de tierra o de distribución de la tierra, ni la estructura comercial ni de crédito. No obstante, así, el Grito de Alcorta se convierte, como bien dijiste vos, entre comillas, mito fundacional de la Federación Agraria, donde convergen en la historia argentina los intereses de los chacareros arrendatarios con los intereses de la clase trabajadora argentina. Si yendo hoy o viniendo hoy a la realidad, ¿vos cómo ves esa relación? Tenés el micro apagado, Ariel, desde el Jitsi. Sí, vos me lo apagás. Sí.
Esto lo hemos charlado bastante con el Marcos y en realidad más que una reflexión, digamos, nosotros traemos cosas de la historia siempre para analizar el presente. Digamos, eso es una de las cuestiones más importantes, digamos, la experiencia, nosotros como seres sociales, nuestras ideas políticas, nuestras decisiones van a ser a partir de la experiencia, digamos, y si no tomamos la historia desde ese parámetro, poco podemos aprender para no repetir errores, ¿no? Por eso trajimos el grito del corto. Creo que el grito de Alcorta muchos lo ponen como una cuestión romántica. Es importantísimo el grito de Alcorta, pero más que nada para diferenciar y para poner en tensión esa frase que hoy en día está en bocas de muchos, de eso de todos somos el campo, o el campo hay uno solo, y hay muchos campos. En el grito de Alcorta por lo menos había 3 campos claramente diferenciados: los arrendatarios, los subarrendatarios y los propietarios, cada uno con sus intereses y su forma de generar ganancias o no, ¿no? Y a partir de eso, digamos, de esa reflexión, si todos somos el campo, o el campo es de todos, o hay muchos campos, queremos plantear dos problemáticas, dos procesos problemáticos. El primero es la 125 del 2008, digamos, con una pregunta básica. ¿Está bien que un chacarero pague las mismas retenciones que un terrateniente o un pool de siembra? Hoy lo llamamos pool de siembra, en aquellos momentos eran intermediarios. Los intereses de quién se defendieron. Y después, lo que nos movilizó también a organizar esta charla, bastante compleja, por el muchachito con boina que nos interrumpió, pedimos disculpas, va a ser por todo esto, por este conflicto de Vicentín, expropiación, no expropiación, etcétera, etcétera. Y acá planteamos la siguiente pregunta: ¿por qué en el grito de Alcorta los chacareros defendiendo sus intereses y hoy apoyan a corporaciones como Vicentín? Digamos, en su momento, Vicentín era el intermediario, era la empresa Genú, digamos, la que compraban o la que se quedaba con las cosechas de los arrendatarios y después tenía que dar dinero. Y Vicentina no pagar las cosechas y presentar esta cesación de pagos, ¿defiende los intereses de los chacareros? Digamos, esa pregunta obviamente me hubiese gustado por ahí que la tiramos como disparadoras, no queremos dar nuestra opinión, claramente tenemos un posicionamiento político sobre esto, como docentes y como, digamos, y también Marco haciendo el doctorado, no, ¿qué estás haciendo, Marcos? Maestría. La maestría en ciencias sociales, digamos, claro, uno, digamos, no entendemos a las ciencias sociales como neutrales, pero sí para que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, digamos, por eso, digamos, una cosa que me chocó mucho es ese Renault 12 con la bandera de Aguante Vicentín. Bueno, seguramente le dará laburo, pero juegan para el mismo equipo, digamos. Esa es un poco la idea de que quisimos tener con esta charla. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por el aguante. Mal o bien, un poco a la deriva, ¿no? Encaminamos el barco y pudimos terminar. Bueno, se fue Silvia, pero no quiero dejar de mencionarla. Estuvo la ingeniera Silvia Recalde, que es la presidenta de la Célula Argentina y Latinoamericana de Cooperativismo y Mutualismo Escolar, que es una de las instituciones que nos avala. Mandó un mensaje por el chat que se tuvo que ir antes. Y si les parece, le podemos dar paso a las preguntas que quieran hacer. Las pueden hacer por chat o las pueden hacer vía cámara. Mariano, levantaste la mano. Dale nomás. ¿Tenés el micro activado, Mariano, o no? Ahí lo estoy probando, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, saludos para todos, para Ariel y bueno, para todos los que están en la sala. Muy, muy interesante la charla. Quiero preguntar algo porque justamente ahí en el cierre lo mencionaba y durante toda la
la charla, yo venía tratando de atar cabos, o en realidad recordando cosas respecto de lo que pasó cuando pasó lo de la 125 en 2008. Recordaba ciertos intentos o ciertos paralelismos que trazaba, sobre todo por ahí la prensa hegemónica y algunas prensas regionales también. Recuerdo algún compañero de trabajo periodístico de aquel momento que tituló como el grito de Rosario la primera movilización grande, fuerte que hubo en el Monumento de la Bandera, que era en el 2008, cuando pasó lo de la 125. Y le quería preguntar a Ariel si él encuentra algún paralelismo en el grito antes que pasó con la 125, o si eso no fue un intento de apropiarse, como tantas veces en la historia, de ciertos símbolos históricos y tradicionales por parte de grupos por ahí más hegemónicos, concentrados, quizás patronales, de apropiarse de ese hecho histórico como para presentarlo como igual, o si hubo algún paralelismo que le encuentran en esos procesos. Mira, respondiendo a eso, ahí sí me voy al mito de los orígenes. Creo que nosotros en todo momento en la charla lo que tratamos de desnaturalizar es a lo que pasó en Alcorta como un mito, sino como un proceso histórico de lucha y resistencia que consiguió cosas coyunturales, que no cambió la estructura de producción del modelo agroexportador, pero los trajimos en la realidad, digamos, con sus actores, con sus intereses, con sus cosas. Esa frase claramente la ubica en otro lado para entender a la historia y también para sacarle contenido a los procesos históricos. Si en ese momento es el grito de Rosario, claramente se está viendo esta idea de querer formar algo, sacarle contenido histórico, sacarle el conflicto para mostrar supuestamente una unidad que no lo es tal. Porque si vamos, digamos, apropiarnos de esos estandartes, le saca la lucha, y eso creo que justamente en la 125 había un Estado que era el enemigo de todo el campo, digamos. Entonces, a mí lo que por ahí me preocupa es en qué momento ese pequeño y mediano chacarero, productor, se sintió en unidad con los grandes latifundistas o con los intermediarios, con los pools de sierva. ¿Qué pasó en el medio? Yo estuve pensando esa respuesta. Y la respuesta creo que es la cultura del trabajo, o esa falsa idea de la cultura del trabajo, que en el campo se trabaja y por lo tanto somos todos iguales. Digamos que, y creo que profundamente viene para ahí, digamos, la unidad que tiene por ahí el campo, que por lo que dicen todos somos del campo, pues todos se reconocen como laburantes de las 24 horas, digamos, entonces, y que podés progresar solamente trabajando, digamos, y no hay otra cosa en el medio, lo conflictivo, que no hace ruido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque generalmente está esta idea del trabajo, se trabaja, se levanta a las 6 de la mañana y vas a progresar, y capaz que tener el chacarero que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y se cuesta todos los días a las 10 de la noche, 11 de la noche, y va a ser pobre. Y va a terminar siendo pobre, pero sin embargo, está ese chip de la cultura del trabajo que vamos a progresar. Digamos, entonces esa falsa idea que no solamente es en el campo, sino que va a muchos lados, que desconoce la desigualdad social, y la desigualdad social como constructora de clase. Digamos, entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que hay un paralelismo en el sentido que el grito de Alcorta es utilizado como un mito homogeneizador, pero en realidad lo que intentamos hacer hoy es ver que justamente el grito de Alcorta es un grito de intereses que no se lleva mucho, pero no juegan en el mismo lado. Por lo menos en esos 3 meses. Bien. Cristian, ahí levantaste la manito. Sí, no sé si Fer estaba antes. Fer, ¿levantaste la mano? ¿No? Ah, perdón, vi mal.
Bueno, antes que nada, de nuevo, Ariel, muchas gracias. Qué bueno que hayamos podido atravesar ese mal momento, así que me alegro un montón. No puedo dejar de relacionar, a medida que lo escuchaba Ariel, la verdad que no conocía mucho acerca del grito de Alcorta, no puedo relacionar con otro tema que no es el eje de la charla de hoy, que tiene que ver con algo que dijo Ariel en la conformación del modelo agroexportador, que es que necesitaban tierras, ¿no? Y nosotros que venimos de un pueblo agrícola como Leones, la verdad es que de algún modo pareciera que la historia de la localidad surge con la inmigración y hemos olvidado, y en realidad más que olvidado, desconocemos por completo toda la etapa de los pueblos originarios. Me parece un dato no menor. Cristian, se está como perdiendo un poquito el sonido ahí. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahora sí. Entonces, quería, en primer lugar, bien el eje de la charla, pero me parece que es interesante vincular esto, ¿no? El rol de la inmigración, pero que al mismo tiempo surge un imaginario de que como que pueblos agrícolas como Leones, la historia empieza ahí y nos olvidamos de toda una etapa que directamente desconocemos de los pueblos originarios. Eso por un lado. En lo segundo, una de las dos preguntas que quiero hacer es, no puedo dejar de relacionar este hecho revolucionario de alguna manera o esta rebelión agraria con otros dos hechos. Uno, el cordobazo y, por otro lado, la reforma universitaria, que son, con otras características, son urbanos, pero digo, si bien, como decía Ariel, el grito de Alcorta no provocó una ruptura en lo estructural, me parece que si uno lo compara con los dos, con esos otros dos hechos históricos, no ha tenido la misma relevancia. De hecho, no sé si conocemos, si se ha difundido tanto el grito de Alcorta. Realmente mi pregunta es, ¿realmente se lo puede poner a ese nivel, como pasó con esos dos hechos que surgieron a partir de situaciones de opresión que vivieron algunos sectores como estudiantes, o en el caso del Cordobazo como trabajadores y estudiantes? No sé si alguna vez te lo planteaste esto, ¿tenés alguna explicación de por qué el grito de Alcorta no trascendió tanto, especialmente en nuestra zona, ¿no? Al menos en la zona de Córdoba y Santa Fe. Tenés el micro apagado, Ariel. La primera pregunta de todas las ciudades agrícolas, que los pueblos nacen desde el modelo agroexportador y desde mediados del siglo XIX, sí, claramente se olvida todos los que han vivido antes en nuestros territorios. Por ahí muchos de los caminos que utilizamos hoy eran los caminos de ellos, Pero bueno, no tengo que dejar de olvidar que toda esta zona no va a ser la que va a expandirse Roca, sino que toda esta zona ya es controlada antes por el Estado-Nación, ¿sí? Desde la época de Rosas. Rosas llega, digamos, hasta la línea de Fuertes, no sé si hasta acá, pero me parece que todo lo que es Buenos Aires, y después con la zanja de Ancina sí llega hasta acá, digamos, toda esta zona. Y ahí son corridos muchísimos nativos hacia atrás de la zanja, que poco sirvió la zanja, de hecho no paraba nadie. Después pasan a una estrategia, digamos, activa, esa es una estrategia pasiva que tenía el Estado-Nación. Después lo otro que decís son rebeliones. Yo me acuerdo que hay un profesor ahí, ¿cómo se llama el chico que también historia? Raúl Fradkin, que es uno de los principales historiadores que trabajó en Rabañán y trabajó en la Universidad de Buenos Aires, en Luján, en Córdoba, hace mucho, fue mío profesor de las tres Américas, América 1, América 2, América 3, me volvió loco. Y hacía siempre esta diferenciación entre rebelión y revolución, digamos. La rebelión siempre tiene corto alcance. Y planteaban, obviamente, una revolución es una modificación de todo el sistema a partir de la implementación de otro modelo, claramente, digamos. Entonces acá en esta zona nunca ha habido una revolución, ni la Revolución de Mayo, de hecho fue revolución,
sí lo que hubo fue un gobierno patrio, pero se siguió manteniendo mucho de la estructura del poder colonial que todavía hoy sigue. Otra discusión esa. Pero es muy difícil comparar. El grito de Alcorta sí es muy importante. Sí es muy importante por esto mismo de la cuestión social y en 1912 y cómo se empieza a levantar, porque es lo que va a empezar a romper esa hegemonía que va a tener el Partido Autonomista Nacional. Después los otros dos, los otros dos rebeliones que planteaste, el Cordobazo y la reforma universitaria, es complejo, son mucho más conocidas. ¿El por qué? Porque básicamente creo que sucede en las grandes ciudades, en la ciudad de Córdoba en particular. Siempre pensé por qué existió el Cordobazo en Córdoba, digamos, porque, digamos, dentro de las características sociales que tiene la provincia, que fue la primera contrarrevolucionaria, digamos, el hecho importante del Cordobazo creo que fue la coincidencia de tres cabezas que tuvieron en ese momento que explotaron, digamos, porque Tosco y los otros dos muchachos, no me acuerdo el nombre, digamos, creo que fue la coincidencia en ese momento y que dinamizaron una rebelión, digamos, gigantesca que terminó casi con la dictadura de la Revolución Argentina de Onganía, pero, digamos, no es comparable con el grito del Corta. Para mí, en el sentido histórico propio de la palabra, son de hecho distintos, una ciudad, una en el campo. El grito del Corta es muy importante, digamos, si tengo que decir que son, digamos, dentro de los dos para compararla, creo que para mí en lo personal el grito de Alcorta planta una bandera porque empieza a modificar muchas de las cuestiones del modelo agroexportador que ya no se puede hacer de la misma manera que se viene llevando a cabo, digamos, porque tiene que empezar a incluir gente. Porque esa gente va a dar paso a una democratización más profunda, por eso gana Irigoyen en el 16 y no antes, y por eso viene después Perón, digamos, poco a poco la Argentina, el grito de Alcorta dentro de esta cuestión social es importante en eso, porque empiezan a discutir la hegemonía del Partido Autonomista Nacional, que ya viene bastante roto y termina de romperse en ese momento. Digamos, por eso, digamos, creo que el grito de Alcorta es trascendental para entenderlo. Por eso dije eso y también la rebelión de la escoba, entre otras. Bueno, dale Marco nomás que ahí tenés la manito levantada. Bueno, espero que se me escuche esta vez. Bueno, Ariel, gracias y felicitaciones por la charla. La verdad que los datos fueron muy interesantes. Admito que también desconocía muchas de las cosas que planteaste, fundamentalmente el rol de las mujeres, que me parece que es muy relevante, fundamentalmente para este momento histórico que nos toca vivir. Yo más que preguntas, estaba como anotando algunas cosas y podría después dejarte una pregunta para que la analicemos. Y con respecto en este sentido, que creo que es en el sentido que planteaba Mariano, Cristian, de cómo se apropian los sentidos, ¿no? Por los sectores de poder, cómo se apropian ciertos ciertas palabras, ciertos conceptos. Yo justo recordé un artículo que salió
cuando, bueno, se dio la manifestación en Avellaneda, expropiación de la gente de Avellaneda, fogoneada por los sectores de poder, y me quedo con una frase de un cura, de un sacerdote de ahí, que dice, grito de Avellaneda, ¿no? Un poco con esto del grito de Rosario en la 125, o me quedo con el 15, en un cierre de acto en la ciudad de Córdoba, con, bueno, se viene el cordobazo productivo, ¿no? Hablando. Y bueno, me surge esta frase de Marx, porque ya que este muchacho que apareció, justo estabas hablando de Adam Smith, no habías nombrado ni siquiera a los socialistas del siglo XX, y nos tiraron de comunistas. Bueno, y dice Marx, la historia ocurre dos veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda como farsa. Pensando un poco el rol de educador y el rol de educador y dar explicación a esto, yo creo que es una pregunta difícil que no la vamos a cerrar acá, pero ¿cómo es? ¿Dónde están las explicaciones en la historia? Realmente que es a partir de un momento histórico y de un proceso histórico que se da a partir de los 90, ¿no? Con el implemento del neoliberalismo a mansalva, digamos. Pero si vos tendrías que dar una opinión o aproximarnos a ¿dónde está la explicación desde ahí, de esta apropiación de sentido de los sectores de poder de acontecimientos que son que tienen que ver más con el pueblo que con estos sectores? Tenés el micrófono silenciado, Ariel. Ahora, ahí va. Seguramente, bueno, hay algo que me acuerdo por ejemplo, los discursos cuando ya vienen vaciados de sentido y con toda esta idea del fin de la historia, de la década del 90 que estaba diciendo bien el compañero, digamos, creo que justamente ese fin de la historia también sirve para apropiar conceptos y cosas que retumban de alguna manera en la cabeza de la gente, en la formación del discurso. Y acá voy a Gramsci también. Gramsci, digamos, cuando habla de hegemonía, lo primero que plantea son los mecanismos de poder. ¿Cuáles son los elementos, los mecanismos de poder en la formación de esa hegemonía, de esa cultura hegemónica? Y él plantea que hay diferentes instituciones que son formadoras de ese discurso. La escuela es el más importante, Gramsci lo decía, los medios de comunicación, obviamente, instituciones como la familia también, digamos, todas cosas así que forman opinión. Dentro de eso, digamos, yo creo que en la cabeza retumban de nosotros palabras o cosas que en algún momento quedan vacías de sentido porque no hay esa importancia de la historia que podés leer claramente el concepto de Waldo Ansaldi de la historia, Marquitos. Aprovecho y lo traigo a colación. Lo habíamos marcado, pero no lo leímos. Waldo Ansaldi dice: entiendo la historia como un proceso continuo en el tiempo y en el espacio, que se prolonga hasta el tiempo presente, hasta hoy, y en el cual existe una permanente tensión entre las tendencias al cambio, a la ruptura y las tendencias a la continuidad, a la permanencia. De ahí digamos, dentro de ese concepto, claramente, digamos, se ve cómo es utilizado esa memoria, esa memoria y esa formación de sentido común, digamos. Yo no me voy a olvidar, muchas veces he escuchado que el expresidente era peronista, yo lo he escuchado, eso me lo han dicho, digamos, y cómo utilizó frases, palabras o cosas dentro de su discurso en los cuales el pueblo, que mal que bien, como se viene formando con sus cosas, con los medios de comunicación, con lo que sea, y va atando cabos y esos cabos lo dan a partir de esos discursos que están dentro de su cabeza y
y lo traen y lo pueden llevar para cualquier lado. Entonces, por eso es importante la escuela y por eso es importante la historia, para que eso, digamos, que es pueblo, no sea asociado hacia otros lugares que no están defendiendo tus intereses. Hoy por hoy lo que se ha roto es eso, la globalización es eso, digamos, es todos somos uno y no todos somos uno. Esto es una democracia, esto es heterogeneidad, cada uno tenemos nuestros intereses, cada uno ve cómo luchar contra eso. Pero no todo, por ejemplo, Eva Perón. Eva Perón utiliza la palabra descamisado. Lo utiliza, digamos, es la bandera de Eva Perón. Ahora no es un concepto de Eva Perón, es un concepto de Sabatini. Sabatini, villamariense, digamos, él es el primero que empieza a hablar de descamisado y hasta con un sentido humanista y un sentido que utilizaba firmemente como lo veía Eva. Y si, bueno, sabatinismo y peronismo es uno de la tesis de Eliach, si alguna vez lo pueden leer, claramente mucho del discurso peronista es desde la base teórica de Sabatini. Y ahí se utiliza también otro concepto que viene de otro lado, pero no le cambian el sentido, digamos, porque Sabatini habría sido radical, pero era un tipo incorruptible y estaría buenísimo que se charle más sobre él, digamos, es muy importante que indaguemos y que busquemos ahí especialistas en ver ese tipo de conformación que es un liberal, pero no es un liberal conservador, es un profundo liberal en el sentido de la palabra, digamos, muy interesante eso. Y respondiendo a la pregunta que decía el compañero, sí creo que justamente por esta idea del fin de la historia y de cómo se empiezan a utilizar conceptos y en la memoria, en la cultura de la gente quedan esas cosas que después vas construyendo opinión a partir de, bueno, de todo el juego que hay ahora del neoliberalismo. Creo que eso es, porque no hay conciencia histórica. Marcos, ahí está. Dale, dale. Agrego algo más, ya que leyeron ahí, que leíste a Ansaldi. Me gustaría agregar algo de Pilar Calveiro, que habla en este sentido y que un poco la semana pasada también lo planteé en una pregunta para Marta Gil, y que tiene que ver en este sentido con el fin de la historia. Y ella dice que en nuestros tiempos, textual dice, en nuestros tiempos, la repetición puntual de un mismo relato, sin variación a lo largo de los años, puede representar no el triunfo de la memoria, sino su derrota. Por una parte, porque toda repetición seca el relato y los oídos de quienes escuchan, y por otra, porque la memoria es un acto de recreación del pasado desde la realidad del presente y el proyecto de futuro, ¿no? Ella lo trabaja muy bien este concepto en su libro sobre los campos de concentración durante la dictadura, ¿no? Y bueno, me parece que viene muy bien también para pensar los acontecimientos, las figuras, ¿no? Las figuras, venimos de un 17 de agosto en el cual yo creo que desde lo que recuerdo fue el más disputado por la figura de San Martín, ¿no? Porque desde la izquierda a la derecha eh, todos hablaron de San Martín. De hecho, no puedo dejar también de nombrar algo que me llamó mucho la atención, de un miembro del Jockey Club de Buenos Aires, hablando de determinadas cosas con el cuadro de San Martín detrás. Entonces, me parece que bueno, que esto que dice Pilar Calveiro, esto que dice Ansaldi, esto que planteas vos, Ariel, es una disputa que a mi entender nos está tocando muy fuerte ahora, y fundamentalmente quienes estamos en las ciencias sociales estamos como buscando respuestas de por qué se da, y bueno, no nos queda otra que ir a este mito del origen para empezar a desnudar, ¿no? Estas cuestiones. Me parece que es muy interesante y que es la propuesta también que planteamos a la hora de llevar adelante estas charlas, estos debates. Bueno, ahí, Cristian, ¿tenés una pregunta?
Sí, en realidad una pregunta incluso colectiva, a partir de las reflexiones que estuvieron haciendo recién y de lo que decía Marcos, es el planteo que se dio en la charla, parte de una situación de injusticia social que vivían los chacareros, de opresión, si se quiere. Yo me pregunto, digo, este campo, que es diverso, pero que se muestra unificado y que de alguna manera representa un imaginario social, o sea, una serie de valores, representaciones en la cual todo el sector agrícola se ve reflejado, ¿qué opresión estaría sintiendo en este último tiempo como para que se produzcara algún quiebre y que lo llevara a reflexionar, ¿no? Si desde hace décadas, digamos, la producción agrícola viene dando buenos dividendos, no es que no llegan a fin de mes. Entonces digo, me parece que llevándolo al tema de la charla de hoy del grito de Alcorta, yo no estoy viendo, desde décadas digo, ¿no? Que haya una situación, que vivan una situación por ahí muy particular de injusticia o de opresión, en lo económico especialmente, me refiero. Por lo tanto, pretender desde quizás los sectores más populares, con otras realidades, esa reflexión con un imaginario tan fuerte, transmitido a través de la socialización que decís vos, la escuela, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, que muchas veces son socios de esos sectores, yo no veo una posibilidad de ruptura en el sentido que decía Marco de la construcción, digamos, de sentidos. No veo que se pueda llegar a dar una nueva reflexión o una nueva situación, que se provoquen las condiciones como pasó con el grito de Alcorta. Me parece que hay como incluso una mirada desde el sector popular que no se entiende esta actitud del campo y no veo que estén dadas las condiciones o que se puedan llegar a dar en lo inmediato. Por eso veo más una reacción, por ejemplo, como en el caso de la 125, que un acompañamiento de los sectores del campo que por ahí son más chicos o que hasta se podrían haber visto beneficiados con algunas reformas. No sé qué opinas vos. Yo, ¿qué opino? Estaba pensando eso. Estaba pensando si existe ese chacarero que estuvo en el grito de Alcorta. Digamos, ¿qué pasó en el medio? Creo que la respuesta que ese chacarero poco a poco fue desapareciendo, que han quedado pocas, digamos, poco de esa forma, hubo más concentración de tierra, más latifundio, más otras formas de apropiación de la tierra. Entonces esa figura del chacarero ha desaparecido. Es muy loco porque, digamos, si lo comparamos con otras situaciones latinoamericanas, el campesinado es muy fuerte. Digamos, en Bolivia, en México, digamos, es un sujeto revolucionario. Hasta el mismo Estados Unidos. Digamos, en Estados Unidos el farmer, digamos, el pequeño y mediano productor es lo más importante que tienen dentro de la explotación de la tierra y defiende sus intereses como loco, como loco. Nosotros no tenemos esa figura del campesinado, no la tenemos, digamos. Creo que hay una concentración de la tierra y por el otro lado el laburante que trabaja en esa concentración de la tierra y no tenemos lo del medio, que sería el campesinado como fuerza revolucionaria o como para transformar la realidad social del campo. Entonces por eso tenemos por ahí una visión de unidad, porque es una visión de unidad desde la dependencia, porque el laburante le paga el que concentra el gozo y el miedo y todas las cuestiones que siempre pasamos los laburantes con los dueños. Digamos, el dueño siempre va a defender su interés y el tema, bueno, es repartir la torta. Y por otro lado, que lo que se me ocurre, voy a utilizar como una palabra rara, una palabra, no, palabra rara no, me parece que son egoístas. Básicamente es el egoísmo de las riquezas que concentran, que hacen, y
y lo voy a comparar con un inglés. Digamos, yo fui 20 años caddy, eso que lleva los palitos de golf, y le llevé a un inglés 20 años, don Ernesto Bolton, digamos, era mi patrón, en el golf se dice así. Y ahí entendí mucho cómo es el pensamiento del inglés. El inglés invierte, genera ganancia, invierte. Invierte para generar ganancia, invierte más, genera trabajo. Y nuestras personas que tienen dinero no tienen la misma lógica. No tienen la misma lógica. Digamos, no generan trabajo, son como más egoístas en este sentido. Si tienen otra visión, no es una inversión de la inversión para generar más ganancias, sino para conservar o poner en riesgo la mayor cantidad posible de dinero, digamos, que en esta rueda maestra. Creo que por ahí, la pregunta de la unidad del campo, claramente creo que es porque ese chacarero que hubo en algún momento empezó a desaparecer. Empezó a desaparecer hasta anda a encontrarlo ahora. Digamos, esto, digamos, y después con todo lo que pasó con la sojización, ya, bueno, creo que por ahí viene eso. Y después el papel yo como profe, no sé qué se plantea en el otro profe y todas esas cuestiones, es esto, plantear loco, no estábamos todos en el mismo lado. ¿Para dónde va a jugar? Digamos, y ese para dónde va a jugar y el entender eso no va a ser ahora. Le tiene que pasar la vida por encima para decir, bueno, no, yo juego acá. Y capaz que el aprendizaje de la historia y de las ciencias sociales, 25, 30 años o cuando le llegue, ¿qué vamos a esperar a un adolescente? Pero sí, por lo menos nosotros como adultos que tenemos la obligación de plantearle que la vida es de conflicto, que se soluciona generalmente para algún lado y bueno, vos tenés que pararte y defender eso. Bueno, Ariel, te agradezco, aprovecho para agradecerte de vuelta a todos y a todas los que se quedaron. Y no sé si estás, Marco, todavía ahí. Estaría bueno que puedas invitarles y comentarle un poquito de qué va la charla del jueves que viene, que es la última del ciclo. Sí, estoy. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, el jueves que viene va a ser la quinta y la última charla del ciclo. Va a ser a partir de las 20:30 horas y vamos a dialogar, debatir con Carlos Ferreira, que es licenciado en Historia y es director del Museo Jesuítico Nacional, Estancia de Jesús María, y él va a aportar en una charla que denominamos Nuevos Horizontes, Inmigrantes y Ferrocarril en la República Conservadora. Creo que vamos a retomar un poco lo que hemos hablado hoy, teniendo en cuenta que los pueblos como Leones, por ejemplo, se fundan a partir del ferrocarril y que implica una modernización capitalista de finales del siglo XIX. Así que, bueno, están todas y todos invitados. Recuerden que va a ser a partir de las 20:30, un poco más tarde, por cuestiones de Carlos. Y bueno, ya pasaremos el flyer y la información durante la semana. Bueno, bárbaro entonces. Reitero el agradecimiento a todos y a todas los que se quedaron. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos volvemos a ver entonces el jueves que viene. Gracias. Pongan contraseña la Nos próxima vemos.